El secreto de Apolo 16. La confesión de Charles Duke y lo que vio en la Luna. El programa Apolo es recordado por plantar la bandera, pero la misión Apolo 16, lanzada en 1972, llevaba una carga más pesada, la de la ciencia pura y el riesgo incalculable. Catalogada por los ingenieros de la NASA como la última gran apuesta en las tierras altas lunares, esta misión fue la responsable de llevar a la humanidad a un terreno nunca antes explorado, y según una reciente y sorprendente confesión de uno de sus tripulantes, a presenciar algo para lo que ninguna simulación podría haberlos preparado. Charles Duke, el astronauta más joven en pisar la superficie lunar, ha guardado un silencio de medio siglo sobre una experiencia que él mismo llegó a susurrar como: «Eso es simplemente una locura». Su testimonio, que emerge ahora con el paso del tiempo, sacude el conocimiento que tenemos sobre nuestro vecino cósmico más cercano y convierte la misión Apolo 16 en algo más que una proeza técnica. La transforma en la historia de una revelación. El riesgo de las tierras altas, la apuesta final de la NASA. Las misiones Apolo anteriores habían sido citado en los mares lunares, Maria, zonas planas y seguras. Apolo 16, sin embargo, tenía un objetivo superior: las tierras altas de Descartes. Los científicos creían que las muestras de esta región accidentada y antigua, los supuestos huesos de la corteza lunar, podrían responder a la pregunta fundamental: ¿cómo se formó la Luna y qué papel jugó en la historia de la Tierra? Aceptar este objetivo conllevó un alto costo. El lugar de aterrizaje estaba plagado de pendientes ocultas, crestas dentadas y rocas gigantes capaces de destrozar el módulo lunar. El combustible de reserva era mínimo, y un error de maniobra podía significar el desastre. A medida que el programa Apolo se acercaba a su final, la NASA tomó el riesgo, sabiendo que no habría otra oportunidad. La responsabilidad de esta decisión recayó sobre los hombros de la tripulación, que sabía que cada segundo en la Luna era una carrera contra el reloj, el oxígeno y el agotamiento. La tripulación de la redención. John Duke y Mattingly. La misión fue encomendada a un equipo marcado por la resiliencia y la determinación. John Young, comandante. Una leyenda en la NASA con experiencia en Gemini y Apolo 10. Su disciplina, calma y pericia eran la garantía de que el módulo lunar podría descender con seguridad en las traicioneras tierras altas. Charles Duke, piloto del módulo lunar. Con 36 años, el más joven del grupo, su camino a Apolo 16 estuvo marcado por un error crucial. Como tripulación de reserva del Apolo 13, expuso accidentalmente a Ken Mattingly a la rubéola, forzando un reemplazo de última hora. Duke cargó con esa culpa, pero Apolo 16 fue su oportunidad para demostrar su valía bajo presión. Ken Mattingly, piloto del módulo de mando. Perder su asiento en el Apolo 13, la misión del gran rescate, fue una gran frustración. Apolo 16 fue su redención. Mientras Young y Duke exploraban la superficie, Mattingly orbitaba solo en el módulo de mando, Casper, desempeñando un papel solitario pero fundamental para el regreso seguro de sus compañeros. El entrenamiento de la tripulación fue incansable, combinando largas jornadas de geología, simulaciones interminables y ejercicios de supervivencia que los llevaban más allá del agotamiento. Practicaron arrastrar el cuerpo de un compañero por la superficie, manejar averías del rover y volver a pie al módulo con el oxígeno agotándose. Querían estar listos para lo desconocido, pero en su obsesión por recopilar datos y hacer historia, sucedió algo que ninguna lista de verificación o simulación pudo prever. El secreto que Duke guardó durante medio siglo parece ser la prueba de que, incluso en el entorno más controlado de la ciencia, la Luna siempre tiene la capacidad de desafiar toda lógica humana. El 20 de abril de 1962, en las escarpadas tierras altas de Descartes, la misión Apolo 16 alcanzó la Luna, un triunfo indiscutible de la ciencia y el espíritu humano.
El astronauta Charles Duke, el hombre más joven en caminar sobre la superficie lunar, exclamó con una voz cargada de asombro: ¡Estoy en la Luna! ¡Estoy de verdad en la Luna! Su entrenamiento lo había transformado en un científico capaz de descifrar el paisaje, identificar signos de vulcanismo y traer a casa un tesoro de conocimientos. Sin embargo, en esa preparación metódica y rigurosa, existía una laguna silenciosa, la posibilidad de enfrentarse a algo que no pertenecía. La Luna, en su aparente desolación, aún guardaba misterios que trascendían la geología. El vistazo fugaz al misterio. Tras varios días de trabajo extenuante, durante los cuales Duke y John Young recorrieron kilómetros en el rover lunar y recolectaron más de 90 kilos de muestras que probaron la historia volcánica de la Luna, el agotamiento era palpable. Las condiciones eran agotadoras, los trajes pesados, el movimiento torpe y la energía drenándose con cada tarea simple. Fue en la calma tensa, mientras todo parecía ordinario en el paisaje gris, cuando Duke presenció algo inexplicable. Un parpadeo, una sombra, un movimiento que se sintió vivo. Por un instante fugaz, cruzó el terreno cerca del rover y se desvaneció en el horizonte infinito. Duke se quedó paralizado. ¿Era un truco de la luz? ¿Polvo en su visor? ¿O realmente algo se había movido en la superficie? No se lo mencionó a su compañero John Young. Enterró el pensamiento. Pero la certeza interna era inquebrantable. No había sido una ilusión. Era demasiado rápido, demasiado deliberado. Era una presencia. Este suceso, no contemplado en ningún manual ni simulación, se convirtió en un peso invisible que Duke cargó de vuelta a la Tierra. 50 años de silencio estratégico. La decisión de Duke de guardar silencio durante 50 años no fue por olvido, sino por una cruda y racional comprensión de las consecuencias. En 1972, la NASA luchaba por mantener viva la financiación de su programa. El proyecto Apolo estaba terminando y los escépticos ya estaban al acecho, listos para calificar los alunizajes como un engaño. Si Duke se hubiera presentado ante el mundo diciendo: «Vi algo allá afuera», el impacto habría sido catastrófico. Su reputación, la credibilidad de la NASA e incluso el triunfo espacial de Estados Unidos podrían haberse desmoronado de la noche a la mañana. La cultura de la NASA exigía que los astronautas fueran guerreros de la razón, disciplinados e inquebrantables. Hablar de sombras móviles o misterios que apuntaban a algo más allá de la comprensión humana era arriesgarse al ridículo, o peor aún, al fin de una carrera. Duke se autoconvenció de que era fatiga, un espejismo, polvo. Lo enterró bajo el deber, la familia y el orgullo de la misión. Pero el silencio tiene su propio peso. Con el paso de las décadas, la memoria se hizo más opresiva. ¿Y si las cámaras lo habían captado? ¿Y si su silencio significaba que la humanidad había perdido una pieza vital de la historia lunar? Charles Duke, el astronauta del Apolo 16, regresó de la Luna con 200 libras de roca y un secreto que guardó durante medio siglo. Aunque la misión es recordada como un triunfo de la exploración, para Duke se convirtió en la misión donde fue testigo de un misterio que desafía la explicación racional. La imagen de una sombra rápida y deliberada en la superficie lunar se aferró a su memoria. Una visión que, a pesar de sus intentos de negarla, solo se agudizaba con el tiempo. Décadas más tarde, impulsado por los avances en la digitalización que permitían una mayor claridad del metraje de la misión Apolo, Duke se atrevió a plantear la pregunta que lo atormentaba. ¿Y si las cámaras vieron lo que yo vi? El silencio roto por el metraje. La solicitud de Duke abrió los archivos del Apolo 16. Un tesoro de cientos de horas de películas granulosas del rover lunar y la tripulación. Escondido en esas bobinas estaba el momento que Duke había enterrado durante 50 años. Al reproducir el metraje, su memoria se confirmó de forma escalofriante. Ahí estaba. Un movimiento. No era un truco de luz ni estática. Era una forma oscura deslizándose por el horizonte lunar con una velocidad imposible. Duke se congeló al verlo. No era un simple desenfoque.
sino algo con escala. Parecía enorme, quizás incluso más grande que el rover lunar de 10 pies de largo. Y luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. Sin polvo, sin rastro. Solo preguntas. En ese instante, medio siglo de silencio se hizo añicos. Lo que había dudado y negado estaba grabado en la película para que todos lo vieran. Charles Duke no lo había imaginado. Había visto algo real en la luna, la ola de debate y el escepticismo racional. Cuando Duke finalmente reveló su secreto, el mundo no respondió con una creencia universal, sino con una ola de debate. Científicos, ingenieros y escépticos se apresuraron a buscar una explicación. Si un astronauta veterano afirmaba haber presenciado una forma masiva en movimiento en la Luna, las implicaciones eran profundas. O la Luna no era lo que pensábamos, o la percepción de Duke lo había traicionado. Las primeras explicaciones se inclinaron por lo familiar. Ilusión. Óptica. Algunos argumentaron que podría ser simplemente una ilusión causada por la luz solar sin filtrar en la Luna, donde las sombras son tan nítidas que pueden parecer objetos sólidos. Un simple cambio de perspectiva podría convertir una roca en algo que parece vivo. Fallo de la cámara. Otros señalaron que el equipo del rover lunar era primitivo. El polvo estático o un fallo mecánico podían crear fácilmente un extraño desenfoque en la grabación. Sin embargo, incluso los escépticos tropezaron con un hecho problemático: el tamaño. Según Duke, la forma era casi tan grande como el rover, de alrededor de 10 pies de largo y 7 pies de ancho, y se movía con velocidad deliberada. Las sombras no corren. El polvo no se desliza. Surgió una hipótesis más audaz, la de escombros eyectados del módulo lunar, pero esta idea se desmoronó rápidamente, ya que los registros del Apolo 10 no documentaron tal evento. La conversión profunda de Duke. El impacto psicológico y espiritual en Duke fue profundo. Starear la Tierra, una canica azul frágil en la negrura infinita, transforma a los astronautas. Pero para Duke, esta transformación caló más hondo. La inmensidad del vacío lunar, combinada con la inexplicable forma que presenció, resquebrajó algo en su interior. La ciencia no podía contenerlo, y la lógica no podía enterrarlo. El Apolo 16 fue un triunfo científico, pero a nivel personal, Duke cargaba con una sombra fantasmal. Al igual que otros astronautas como Buzz Aldrin o Edgar Mitchell, que hablaron de despertares espirituales. El camino de Duke fue similar, pero más pesado. La necesidad de significado se hizo imperiosa. A finales de la década de 1970, Duke comenzó a mirar más allá de la geología y la ingeniería, recurriendo a la fe. Habló de redescubrir a Dios, de darse cuenta de que la humanidad no solo estaba buscando estrellas de roca y polvo, sino algo más elevado y eterno. Durante décadas, Charles Duke, el astronauta de Apolo 16, personificó la imagen del encantador caballero sureño. Sonriente, disciplinado y, sobre todo, silencioso. Su misión en 1962 fue un triunfo de la ingeniosidad humana. Sin embargo, bajo cada palabra pública, bajo cada charla escolar, latía un secreto monumental que ni la disciplina de la NASA ni el paso del tiempo lograron borrar. Ahora, a medio siglo de pisar la superficie lunar, Duke ha roto finalmente ese muro de contención. En una confesión inusualmente franca y desprotegida, el astronauta ha revelado haber presenciado una presencia masiva e imposible durante su estadía en la Luna. No fue un espejismo, ni un fallo óptico, ni un fenómeno conocido. Fue una forma gigantesca y rápida que se deslizó más allá del rover lunar en 1972. No era uno de nosotros, admitió Duke, con la carga de medio siglo de contención en su voz. No fue un truco de la luz. Debía haber hablado hace mucho tiempo. La tormenta mediática y la carga psicológica. La revelación de Duke ha provocado una reacción inmediata y polarizada. Algunos rápidamente lo han descartado, atribuyendo la confesión al peso de la edad o a un simple deseo de atención tardía.
Pero para la comunidad que explora lo inexplicable, el impacto es sísmico. El testigo no es un teórico de la conspiración, es un astronauta del programa Apolo, un hombre entrenado en ciencia y ligado al rigor de la NASA, que ha conducido por las planicies de polvo lunar y tocado el suelo extraterrestre. El peso de este conocimiento fue, para Duke, una carga psicológica inmensa. Su formación lo había preparado para la crisis, el peligro y el estrés extremo. Pero este secreto era diferente, desafiaba los pilares de su vida: la lógica, el deber y la evidencia empírica. Durante años, la duda sobre su propia cordura fue constante. ¿Sería la fatiga, el polvo lunar en su visor o la gravedad reducida lo que conjuró la visión? No obstante, la claridad del recuerdo se ha negado a desvanecerse. Cada detalle, el ángulo del sol, la velocidad exacta del movimiento, permanece vívido, grabado con la precisión de una experiencia real e intensa, no como un sueño descolorido. Se convirtió en una obsesión privada, un acertijo que cargó en silencio mientras el mundo celebraba Apolo 16, la sombra que trasciende la ciencia. Décadas después, Duke admitió que la memoria de aquella sombra lo atormenta con mayor intensidad que el orgullo de un aterrizaje impecable, o la euforia de conducir el rover. Es como si la luna hubiera grabado un secreto directamente en su conciencia, uno que ningún humano estaba destinado a llevar. El avistamiento ha reestructurado profundamente su comprensión del universo. Apolo 16 fue una misión de curiosidad científica, pero el encuentro sugirió una dimensión más allá de la medición, una capa oculta de la realidad que la humanidad apenas comienza a vislumbrar. Para Duke, la luna dejó de ser un satélite inerte. Es un lugar donde fuerzas sutiles y fugaces, fuerzas que desafían la instrumentación, solo pueden ser captadas por el ojo humano en un instante. La confesión de Charles Duke no ha reescrito aún los libros de texto, pero ha reactivado una de las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Qué hay realmente más allá de lo que podemos medir y explicar? Para Duke, ya no se trata de convencer al mundo. Se trata de liberarse del peso de un conocimiento antes de que se agote el tiempo. Apolo 16 será recordado no solo como un triunfo de misión, sino como el momento en que un hombre vio algo que la ciencia aún no puede. Y en ese silencio, la luna conserva sus propios secretos, esperando a quienes se atrevan a regresar, con la esperanza de que finalmente comprendan lo que Charles Duke se llevó consigo. Durante años, Duke habló abiertamente del asombro que provoca ver nuestro planeta suspendido en la negrura, una experiencia que genera un despertar espiritual en los astronautas. Sin embargo, en privado, su encuentro con la sombra en la superficie lunar entrelazó su fe con una profunda cuestión. Si la luna, a la que la humanidad ha considerado muerta e inerte, podía albergar algo desconocido, ¿sería el universo mucho más vívido de lo que la ciencia convencional se atrevía a reconocer? La dualidad que definió una vida. Esta dualidad marcó la vida posterior de Duke. Un inquebrantable compromiso con la exploración empírica, pero siempre junto al reconocimiento de fenómenos que desafían toda explicación. El astronauta se convirtió en un inesperado defensor de la fe, pero más crucialmente, de la humildad cósmica. Su mensaje se centró en la valentía de aceptar la incertidumbre, la voluntad de confrontar aquello que no puede ser clasificado y la necesidad de reconocer cuán limitado es el entendimiento humano frente a la inmensidad del cosmos. Duke abrazó el papel de mensajero de lo inexplicable, el estallido de la revelación. Al revelar finalmente su secreto al público, Duke desató una tormenta de consecuencias. El debate se encendió entre la comunidad científica, los escépticos y los creyentes. Para algunos, su relato fue rápidamente descartado como una mera ilusión o una interpretación errónea. Para otros, se trató de una revelación profunda, proveniente de una fuente única y cualificada para presenciar anomalías. A pesar de la controversia, Duke experimentó una notable liberación. Durante décadas, la sombra había permanecido aislada en su mente, un testimonio solitario de un fenómeno que el resto de la humanidad quizá nunca presenciaría. Al hablar y colocar ese recuerdo en el dominio público,
le otorgó una forma de existir más allá de los límites de su conciencia. La luna, impenetrable y desafiante. No obstante, Duke siempre fue consciente de que, si bien su testimonio circulaba, la luna en sí misma continuaba siendo impenetrable, guardando sus verdades más profundas. Silenciosa e indiferente a la curiosidad humana, nuestro satélite sigue desafiándonos. La misión Apolo 16 regresó con rocas, datos y fotografías, pero la enigmática sombra de Duke perdura como un recordatorio fundamental. La exploración no es solo el acto de recolectar lo que se puede medir y clasificar. Es, de hecho, una confrontación con lo desconocido, un fugaz roce con una realidad que se resiste a toda categorización. Lo que Duke vio en las desoladas tierras altas de la Luna quizá nunca se entienda por completo. Pero su legado deja una impresión duradera, incluso en la aridez lunar. Algo vivo o profundamente animado podría persistir más allá de nuestra comprensión actual. Espera quizás al próximo ser humano que pise con cautela la superficie gris y que, solo quizás, lo vea de nuevo.